goce nuevamente con nosotros, que la paz de Cristo esté con ustedes y como dice su palabra, que cada uno de nosotros podamos gozar esa paz también en nuestro corazón. También saludamos a las personas que se van a reunir posteriormente. Gracias también por estar compartiendo con nosotros las enseñanzas. Vamos a continuar en la serie El color de las emociones y los sentimientos. El tema lo he titulado el día de hoy, Y se levantó. Me gustaría que repite conmigo, Y se levantó. Construir para el futuro. Vamos a hacer la porción bíblica que está en Génesis 23, versículo 2 al 4. Y vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice así. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre bendito, hermoso, tú que gobiernas los cielos y la tierra, Señor. Te pedimos en este instante, en este momento, que vengas a nosotros, Padre Celestial, y que nos actives tu Espíritu Santo para que podamos recibir la enseñanza. Padre Celestial, ayúdanos a reconocer que cada una de las cosas que hablamos sean para tu gloria, para tu honra, Padre Celestial, pero especialmente para crecer en ti. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y los que también van a estar escuchando por la internet, para que tú edifiques su corazón, edifiques sus mentes, edifiques sus almas, Padre Celestial, y que puedan compartir contigo también la dicha de poder tener siempre una comunión contigo. Señor, te pido también por los que tienen que llevar el Evangelio, por los que tienen que predicar la palabra, por aquellos que también están confiando en ti en esperanza, que vas tú a resolver y ayudar con sus problemas. Padre bendito, Padre Celestial, sabemos que lo más grande es que algún día vamos a estar contigo y esperamos que un día vamos a ser levantados en ti. Gracias, Señor Jesús. Te pido la guía en esta enseñanza. Amén, amén y amén. Cuando un boxeador cae, regularmente toda la gente cree que va a estar noqueado y se levanta. Y cuando se levanta es para dar más batalla, es para buscar la manera de resolver la situación en la que está. Se dice que algunos equipos no los podemos dar por muerto, aun cuando estén 2 o 3 goles abajo, porque puede que se levanten y al final del día resolver el partido a su favor. Algunas situaciones en nuestras vidas han sido muy difíciles y de manera inesperada, Dios nos da los recursos y nos hemos podido levantar. Entonces tenemos que poner en nuestro corazón lo que Abraham hizo cuando estaba enfrente de su muerta, y que dijo la Biblia, y que dice la Biblia, y se levantó. Hemos estudiado que vivimos con la seguridad de un pasado y con la incertidumbre de un futuro. Nadie debería de ser igual 7 años atrás, ni nadie puede ser igual 7 años en el futuro. Así que todo va a ser diferente, pero necesitamos trabajar el día de hoy. Hemos estudiado que el pasado es un lugar de referencia, pero no un lugar de residencia. De hecho, hemos estudiado que la palabra de Dios nos dice que no debemos de volver atrás y que en el sentido de estar viviendo, volteando a ver nuestro pasado, lo único que puede ocurrir es que nosotros quedemos inmovilizados. Hemos entendido que la vida se construye a través de tener un propósito en la vida y no a través de tener un pasado con propósito. Y debe ser conforme a la palabra de Dios. Pero la pregunta que hoy queremos resolver, ¿qué pasa cuando me estanco? Cuando ya no tomo decisiones, pero tengo muchas proposiciones. O de hecho, cuando no tomo decisiones, pero sé que hay muchas promesas de Dios. ¿Qué es lo que exactamente debo de hacer?
Posiblemente en ese momento que nos estancamos, estamos dormidos, estamos con problemas de sentimientos, estamos pasando experiencias difíciles, problemas económicos, estamos quizás teniendo una gran cantidad de situaciones que no nos permiten tomar decisiones, sino solamente intenciones. Pero la vida no se basa en intenciones, la vida se basa en decisiones. Y más que en decisiones, en acciones. Entonces, muchas veces nos quedamos con un compromiso ante los demás. Nos quedamos con un compromiso ante instituciones financieras. Nos quedamos con un compromiso por una promesa que hicimos y no pudimos cumplir. Y todo quedó, ¿por qué? Porque es intención, pero nunca llegamos a una situación de decisión y mucho menos a una acción. En esta breve frase, la Biblia nos dice, levántate. Es tiempo de cumplir. Levántate. Es tiempo de confiar. Levántate. Es tiempo de ir adelante. Levántate. Es tiempo de que Dios te cubra con sus manos, te proteja para que salgas adelante. Levántate. No te quedes. No te estanques. Todo lo que estanca huele mal. Levántate. Hoy vamos a aprender el lado positivo de la frase y se levantó. ¿Quiere decir que hay un lado negativo? Sí, hay un lado negativo. Porque también hay un lado en el que nos podemos levantar para hacer maldad, para hacer pecado, para acusar a los demás, para darles situaciones que mis pensamientos tienen, no la realidad. Cosas que yo pienso y especulo. Cosas que no se han fabricado nunca, pero mi mente las fabricó y las vive como realidad. La Biblia nos dice, levántate, puedes corregir. Levántate, puedes pedir perdón. Levántate, puedes reestructurar todas las relaciones si vas en el amor de Dios y bajo la ley de Dios y bajo lo que Dios decide que se debe hacer y no lo que tú decides que se debe de hacer. Porque si vemos en todos estos errores, Caín se levantó. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Caín se levantó y mató a su hermano. Entonces no vamos a ver ese lado hoy. Vamos a ver el lado en donde nos levantamos para construir, en donde nos levantamos para edificar, en donde nos levantamos para que los puentes nos permitan pasar a nosotros y también ayuden a nuestras generaciones. Vamos a estar ahí, hermanos. A través de la Biblia hoy vamos a aprender qué significa levántate. Y cada uno de nosotros tendríamos que decirnos el uno al otro, levántate. Especialmente si andas en situaciones difíciles, hermano, Dios dice que te levantes. No puedes quedarte estancado. No puedes quedarte pasivo. Dios dice, levántate. Así que hoy vamos a ver el consejo de la palabra de Dios sobre 3 puntos muy importantes que nos dice la palabra, levántate. Repita conmigo, y Abraham se levantó. Voy a repetirlo. Y Abraham se levantó. ¿A qué nos está invitando la Biblia? A que usted y yo, en cualquier situación, nos levantemos. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? El punto número 1. Vamos a tomar decisiones y acciones. Tomar decisiones y acciones. El personaje bíblico es evidente con lo que hemos leído. ¿Quién es? Abraham, extranjero y forastero. ¿Pero qué hizo ante su muerte? Aparte de llorarla, se levantó para comprar una propiedad y darle la correcta sepultura. Abraham, como ustedes se dan cuenta, nos está enseñando que el tiempo cura si en los caminos presentes estamos haciendo planes y acciones conforme a lo que Dios ha designado. Recordemos la situación de Abraham en este momento de su vida.
Abraham había recibido dos grandes promesas que ustedes ya la conocen de parte de Dios, y la vamos a ver en Génesis 15, versículos 5 al 7. Y dice que Dios lo llevó a Abraham, dice, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Corto un poquito aquí, y en otros versículos bíblicos dice, y el polvo de la tierra. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. ¿Qué pasó? Creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Espérese un momento conmigo y reflexione conmigo. Más o menos esto se calcula que Dios se lo repitió 5 veces a Abraham. Recibe 5 veces la promesa de que va a tener por un lado descendencia y que por otro lado va a tener la tierra. 5 veces, no una, 5 veces. Sin embargo, déjenme decirle que nuestros resultados dicen que era todo lo contrario. Abraham no tenía descendencia, Abraham no tenía la tierra. Y tan que no la tenía, que el versículo nos dice que estaba comprando un lugar conocido como en hebreo como la Mapela. ¿Para qué? Para enterrar a su muerta. A ver, analicemos despacito. Y ahora póngase en los zapatos, como dirían en México, en los guaraches de Abraham. Abraham venía de ofrecer a su hijo Isaac como ofrenda, a quien él iba a matar con su propia mano, y lo iba a ofrecer como sacrificio a Dios. Ok, como padre, como madre, póngase a pensar que usted va a tener que encajar un cuchillo encajar un cuchillo, degollar a su hijo para ofrecerlo a Dios. Abraham venía de eso. Y después, cuando presenta toda su fidelidad y su fe a Dios, y de hecho es felicitado por Dios, cuando regresa se encuentra que su esposa está muerta. Y para este momento no tiene dónde enterrarla. Yo creo que en este punto de desesperación, cualquier creyente pudiéramos decir que Dios nos está abandonando, que Dios no está con nosotros, que Dios no está cumpliendo ninguna promesa y que realmente estamos viviendo un momento de derrota. Pero Abraham nos muestra que él no tenía elementos para parar. Aunque muchos dicen que si lo revisamos completamente, Abraham podía parar. Se calcula que para ese tiempo Abraham ya era un anciano y tenía aproximadamente 137 años de los 175 que vivió. Es decir, le da suficiente para decir, soy un anciano y me tengo que retirar. Si hoy se retiran a los 65 años, cuando más un anciano de 137 que tiene el doble de edad. Tenía la justificación para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo hasta aquí llego. Yo ya me retiro, ya no quiero saber nada. Si cumples las promesas o no las cumples, yo ya me retiro. Pero ¿qué pasó? Abraham no se retiró. 2, venía de pasar el estrés de lo que les acabo de comentar, de casi matar a su hijo, de presentarlo. Imagínense el estrés que cargaba Abraham para ese momento. Mas sin embargo, Abraham no se retiró. Ahora no nada más eso, cuando regresa Dios le cambia su estatuto, ¿cómo se dice? Su estatus legal, y le dice, ya no eres casado, ya eres viudo. Creo que si nos ponemos en el sentido de Abraham, muchos de nosotros hubiéramos en ese momento renunciado. Hubiéramos dicho, hasta aquí, ya no llego. Dios, no me apoyaste. O sea, se escucha mucho esa expresión, Dios, no estuviste conmigo. Pero la Biblia dice, ¿y Abraham qué hizo? Se levantó. La pregunta es, ¿y para qué se levantó Abraham? ¿No tenía las suficientes justificantes para decir, ya estuvo? ¿Ya no sigo más? Bueno, la respuesta está en todo lo que hizo él, para construir un futuro para sus generaciones, conforme a quién, al plan que Dios ya le había trazado. Note que hasta aquí Abraham nunca le reclama a Dios, no tengo tierra, no tengo todavía descendencia como tú me la has hecho saber. No hay
un reclamo de Abraham. Pero Abraham se separa del plan de Dios. Abraham se separa de la promesa que le dio Dios. Abraham se separa de las intenciones del plan divino. No. Abraham se mantiene bajo la promesa. Podemos rescatar dos grandes acciones que hace Abraham. La primera, compró la tierra. Génesis 23, versículo 15 al 16. Señor mío, dice, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het. 400 siclos de plata de buena ley entre ¿qué? Mercaderes. La ley de los mercaderes. ¿Qué quiere decir? Que es un pacto perpetuo para toda la eternidad. Esa tierra será siempre ¿de quién? De Abraham. No hay forma de romperlo. Oh, sí, Efrón vendió muy caro y se hizo rico en ese rato, ¿verdad? Pero ahora nunca más va a poder recuperar la tierra. Ahora, déjame decirte que ya algunas ocasiones lo he mencionado. Esta es la primera propiedad real de Israel en la tierra prometida. Y déjame decirte que es un terreno de cementerio. Y no es dado por Dios, ¿verdad? Es comprado por Abraham. Pero tú ves que Abraham diga algo en contra del Señor. Pero ¿sabes qué hermoso fue esto? Que después de que pasaron la prueba de lo que en Génesis 15 se dice, que tenían que ir a cautiverio y estar en esclavitud, entonces después de 430 años y 40 más de castigo, entra el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel es dueño de la tierra prometida hasta que se da otra vez la esclavitud, la diáspora y nuevamente son alejados. Pero en la actualidad ellos se encuentran en la promesa que Dios le dijo, regresando a la tierra de Israel. Estamos hablando de una promesa de 4,000 años atrás, cumplida en Dios. ¿Para quién? Para que vean que su palabra es inefable, es verdadera 100%, y lo que Él ha dicho se cumple. Por eso a mí me da escalofrío ciertas partes del libro de Apocalipsis, porque va a pasar muchas cosas que desafortunadamente mucha gente no entiende, porque espiritualmente no está despierta. La Amapela es la tumba donde se encuentran todos los patriarcas hasta el día de hoy. Escúcheme, 4,000 años después se encuentran ahí. Y todavía es venerada esa tumba. Y todavía incluso hay quinis donde se estudia la palabra de Dios a la sombra de los cuerpos de Abraham, de Raquel, Rebeca, de Sara, de Isaac, de Jacob y de Lea. Qué hermoso. Un trato que hizo 4,000 años con todo su dolor, con todo su estrés, ha traído una bendición al pueblo de Israel todavía hasta el día de hoy. Levántate. Nuestras acciones no son vanas. Nuestras acciones Dios las quiere que las hagamos, aunque nosotros no vayamos a ver los resultados. Recuérdate cuando le dijeron a Moisés, hey, haz las ciudades de refugio, 3 de aquel lado y 3 de este lado. ¿Y qué dijo con Moisés? De todos modos yo no voy a ver el otro lado, pues ¿para qué hago? ¿Para qué me meto en este enrollo si este pueblo es de cabeza dura, de duro cuello? No voltean para ningún lado. No, Moisés hizo las 3 ciudades de este lado y obviamente años después se hicieron las 3 ciudades del otro lado y se concluyeron las 6 ciudades de refugio que el Señor quería. Porque no estamos trabajando para el día, para el momento, para esta vida. Estamos trabajando para el Dios eterno que nos va a traer hacia cosas eternas. El pago no es aquí, mis hermanos. El pago es en la eternidad. Por eso dice la palabra de Dios, y se levantó. Y Moisés también hizo lo mismo, obedeció y fue a agarrar cada uno de los terrenos que ocupaba para hacer las ciudades de refugio.
No sé si en este momento usted puede pensar que yo puedo hacer algo que va a dejar algo para mis generaciones, o puedo hacer algo para mis hijos, para mis hijas, para mis nietos. Y eso es lo que Dios quiere de usted. No solamente que piense, no solamente que analice, sino que realice, que ejecute. Y una de las partes importantes que nos pide realmente como ministerio de familia es que nosotros dediquemos nuestra vida a enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios, acerca de los caminos que dio Dios. ¿Te das cuenta que lo que estamos hablando ahorita en este momento no se separa de la promesa que Dios le hizo? Abraham fue y buscó comprar tierra, porque la tierra era de él. Y habitó entre ellos, aunque la tierra era de él, y otros creían ser los propietarios. La promesa está ahí, mis hermanos. La promesa está ahí. Nosotros debemos de trabajar para que los demás, o para los que vienen, puedan recibir. Entonces nos damos cuenta que de aquí estamos aprendiendo que el punto central es que Abraham no perdió la entrada, o más bien voy a decirlo de esta manera, no permitió la entrada de malos pensamientos, ni siquiera se acercó a generar una duda de lo que eran las promesas de Dios. Él continuó en el plan, continuó en la guía del mensaje que Dios le había dado en Génesis 12, y construyó ahí, y trabajó ahí. Nosotros tenemos la obligación de agarrar la Biblia y ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, y nosotros sigamos su plan. Y entre ello es permanecer en las pisadas del Maestro, permanecer en los pasos de Jesús y mantenernos fuera de la corrupción del mundo y del pecado. Esto no es una opción, mis hermanos, es una dirección. Una dirección. Si en algún momento, yo creo que si Dios nos diera el manual de lo que era nuestra vida y de las decisiones que tuviéramos que tomar, yo creo que estaríamos súper estresados. Por eso Dios permite que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. ¿Para qué? Para que vayamos construyendo con la guía del Espíritu Santo y no construyendo por nosotros mismos. La única base firme que tiene todo creyente, escúchenme lo que le digo, son las decisiones correctas que se encuentran aquí en su manual llamado Biblia. Este manual le dice cómo debe de vivir y hacia dónde debe vivir. ¿Y qué dice? Que nosotros somos forasteros, que no es este nuestro mundo, que nosotros debemos de buscarlo de arriba, que nosotros debemos colocar lo carnal con lo carnal, lo espiritual con lo espiritual, que debemos de vivir conforme a nuestro Santo, a nuestro Señor, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. El bueno, claro está. Mis hermanos, nosotros tenemos una vida con manual, pero ¿saben qué? No la escudriñamos. Abraham entendió las dos promesas y entendió hacia dónde tenía que caminar. Y antes que lamentarse, ¿qué dice la Biblia? Se levantó. Empezó a actuar. Así que, mis hermanos, si usted busca cualquier decisión que tenga, cualquier problema que tenga, aquí en la Biblia le dice, por ejemplo, ¿es bueno tener discusiones? Si nos vamos a Coret con Moisés, o Korah, como se llama en hebreo, nos damos cuenta que esa discusión trajo muerte trágica, 250, vamos a decirlo de esta manera, príncipes de Israel. No solamente eso, trajo la muerte trágica de toda la familia de Korah. Y una muerte muy trágica. ¿Sirvió de algo la discusión? ¿Y todo por qué? Por el hecho de decir, oh, yo tengo más derecho que él. Yo tengo más posibilidades que él. No. El manual decía que Moisés era el dirigente y que Aarón tenía que ser el sacerdote. Eso decía el manual. Entonces nosotros no podemos hacer alteraciones de lo que dice el manual. Actualmente hay muchas alteraciones del manual que ni siquiera voy a mencionar para no entrar en controversia, pero esas alteraciones no responden a la pregunta directa, ¿qué tienes que hacer para permanecer?
en la vida eterna. Y ahora decirte, no la salvación, ¿de acuerdo? ¿Qué debo yo de hacer? ¿Dónde me debo colocar? ¿Y de qué manera debo actuar? Todo se encuentra ¿en dónde? En este manual. ¿Es bueno enojarse? La Biblia dice que no. ¿Es bueno acusar a personas sin tener los hechos en la mano? La Biblia dice que no. ¿Es bueno hablar de los demás? La Biblia dice que no. Entonces, tenemos un manual. Tenemos una dirección de Dios que lo único que tenemos es que poner un corazón, como lo estudiamos ayer, de carne, puesto por Dios, transformado por Dios, para que podamos entender sus preceptos y caminar en ellos. ¿Se dan cuenta qué hermosa enseñanza nos está dando Abraham? No importa que Dios no me ha respondido mi oración. No importa que Dios no ha respondido mi petición. ¿Hacia dónde tengo que caminar? A comprar la tierra aquí. Porque Abraham no se fue de regreso a Ur de los caldeos a llevar a su esposa a enterrarla allá. Porque Abraham entendía que su esposa tenía que quedar en la tierra que Dios les había dado. Usted me va a decir que esto es difícil. No, no lo es. Solo hay que seguir la dirección de Dios. El segundo punto que procuró Abraham fue el crecimiento de su descendencia. Entonces, repito, el segundo punto que procuró Abraham fue el crecimiento de su descendencia. Abraham hizo un compromiso con su criado para que éste le trajera esposa a Isaac. Eliezer hace una oración a Dios. Y cuando llega a la tierra donde se encuentra la prometida, Dios le responde la oración mostrándole a Rebeca. Obviamente estoy resumiendo, ¿de acuerdo? Y Rebeca es la seleccionada para ir y preparar un viaje que será para un matrimonio. Y vea la reacción de Rebeca, Génesis 24, 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. ¿Qué hizo Rebeca? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Se levantó. No se quedó ahí a esperar, ¿no? Su hermano quería que esperara. Déjenla ahí un ratito para ver qué piense, a ver si se quiere ir. Ella que dijo no. ¿Y qué hizo Rebeca en su decisión? Se levantó. Esto es algo importante, lo tengo que hacer. La Biblia posteriormente nos relata el encuentro que tuvo Isaac con ella y el cuidado que hizo Isaac de Rebeca. Vea lo que dice en Génesis 24, versículos 66 y 67. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y le trajo a Isaac a la tienda de su madre, Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Alguna vez en matrimonios hicimos una exégesis completa de este versículo y podemos darnos cuenta cómo es súper importante en la relación empiece y después se ame, ¿verdad? Y se consolide ese amor y aparte de esto recibir consolación por la muerte de su madre. Déjenme decirle un poquito, en la actualidad la elección de la pareja ya no es así. El tiempo ha cambiado ahora. Ahora se toma decisión de la persona por sentimientos y se olvidan los compromisos. Voy a volver a repetir. Se elige a la persona por sentimientos y se omiten los compromisos. Si todos nosotros recorremos un poquito nuestra vida, ¿cuál fue la decisión más importante que cambió toda nuestra vida? Totalmente nuestra vida, y fue la de casarse. Si revisamos un poquito la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que Dios le pide a las personas que se casen entre los 20.
que todavía siguen siendo unos adolescentes, unos niños, personas inmaduras. Pero es que se tiene que tomar un riesgo, ¿verdad? Porque a veces el matrimonio no ocurre como nosotros queremos, que las personas sean perfectas, sino que todas las personas tienen defectos. Pero si tú aprendes a ver las virtudes de la persona, los defectos se hacen más pequeños, o de hecho, desaparecen. En la actualidad, el matrimonio ya no se decide para toda la vida. De algunas personas que yo he hablado, lamentablemente, dicen que el matrimonio es para 3, 5 años y después hay que calar con alguien más o tener una nueva experiencia. Y hemos caído en lo que Jesús dice, que se darán en matrimonio, pero no por justificación real de adulterio o cosas por el estilo. La idea de Dios entonces no es no casarte. La idea de Dios es más, de hecho, el mandamiento de Dios es que te cases. Y todo ser humano debe casarse y reproducirse. No es más importante el gato que un hijo. Y no es más importante el mono de peluche que un esposo o una esposa. Es un mandamiento. Casarse es algo importante. Déjame decirte que para escoger a la persona ideal en este tiempo ya no es como lo hizo Eliezer. Eliezer fue por la persona donde se consideraba que era la persona correcta, pero si se dan cuenta, Eliezer oró a Dios para que le enseñara la mejor mujer para su amo. Hoy la mayoría de las mujeres y los hombres no oran a Dios para que les muestren al mejor hombre o a la mejor mujer que van a tener para su vida. Entonces déjame decirte que esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Y para esto tenemos que saber discernir. Ok, cuidado y alerta. Y voy a repetir como digo, alerta. Si tú conoces a una persona, antes de enamorarte, ok, no te enamores, antes de enamorarte. Porque si ya te enamoras, vas a tener todas las justificaciones del mundo y esto ya no va a funcionar. Antes de enamorarte debes de discernir a la persona. Necesitas practicar 2 acciones de comportamiento. Número 1, juzgar cuál es el comportamiento de la persona. Debes de preguntarte si la persona realmente que tú estás viendo vas a compartirla con ella hasta el resto de tu vida. Claro, no enamorado, ¿ok? Porque yo sé que enamorados, si son borrachos, ustedes los van a cambiar. Si son drogadictos, ustedes los van a alejar de la droga. Si no son convertidos, ustedes los van a convertir, ¿verdad? Es decir, tanto los hombres como las mujeres se sienten Espíritu Santo y Dios. Creo que eso no va a ocurrir. Entonces, tenemos que tener honestamente una manera de vivir en la cual podamos discernir el comportamiento de la persona y ver si esa persona realmente a mí me gusta como vive. Vamos a decir, si un día vas a su casa y ves el cuarto todo tirado, tú piensa si tú puedes convivir con una persona que mantiene el cuarto totalmente tirado. Porque si tú eres limpio, si tú eres ordenado, obviamente eso va a pegar en tu corazón y no vas a tener la oportunidad de poder tolerar ese comportamiento. Si la persona es fiestera, si la persona no le gusta la iglesia, pregúntate cómo tú vas a conciliar a una persona que no es creyente contigo, que sí amas a Dios, o que de hecho te ha convertido ya a Dios tu corazón. Podría darte más ejemplos. Déjame darte el segundo. Conociendo a la persona, tienes que hacer una lista de lo que puedes hablar mal de ella. Oh, pero la Biblia no nos permite que hagamos ningún tipo de mal comentario. No vas a hacer mal comentario. Tú tienes que pensar qué hablarías mal de la persona. Y piensa que si en el futuro no será caótico y destructivo para tu vida. Porque si eso es caótico y destructivo para tu vida, entonces no vas a poder convivir con la persona. Vuelvo a repetirlo, haz todo esto antes de enamorarte. Antes de decir, sí, efectivamente,
esa persona puede ser parte de mi vida. Y yo te recomiendo que si eres creyente, busques a un creyente nacido de nuevo, porque no podemos andar con yugos desiguales. Espero que este consejo sirva a los más jóvenes para que antes de que se enamoren puedan pensar y pesar si pueden vivir con esa persona o si realmente va a ser un matrimonio caótico y destructivo. Ahora, estos mismos principios yo los puedo aplicar no solamente a la pareja, los puedo aplicar, por ejemplo, si quiero hacer una carrera nueva, si quiero hacer un negocio, y puedo discernir si esto aplica también para mi vida. Así que, regresando a lo que estamos hablando, Abraham tenía claro que era necesario que su hijo tuviera un matrimonio. Y puede verse el peso de su decisión porque también esto estaba conforme al plan de Dios, porque era necesario que Abraham tuviera un hijo que se llamaba Isaac y este hijo se reprodujera para tener ¿qué? Descendencia. Nunca se separó Abraham del plan de Dios. ¿Lo había pensado? ¿Lo había puesto en su cabecita, en su corazón? Bueno, puede observarse que Isaac tenía mucha tristeza, tenía el duelo de la muerte de su madre y la sensibilidad de su padre. Voy a repetir, porque casi del padre no se habla, ¿verdad? Casi no se dice nada del padre. Y la sensibilidad de su padre le ayudó a que su hijo tuviera consolación. Señal de que el padre también da vida por sus hijos. Señal de que el padre también conoce las necesidades de sus hijos. Y señal de que el padre centralizó las necesidades de sus hijos conforme al plan de Dios. No conforme a su plan, no conforme él lo quería, porque le hubiera podido conseguir 3, 4 muchachas de ahí de la región. Lo vemos después más tarde con Esaú, ¿no? Que se consiguió 2, que de hecho entristecieron el corazón de Isaac y Rebeca, que le pusieron en conflicto. Pero Abraham no hizo eso. ¿Por qué? Porque Abraham sabía lo que Dios le había prometido y quería que siguiera su descendencia reproduciéndose. Ahora, reflexione otro punto más. Estas acciones que Abraham hizo, lo hicieron quedarse solo. Entregó a su hijo a matrimonio, entregó a su esposa a la tierra, ¿y él dónde quedó? Quedó solo. Así que, mis hermanos, veamos el corazón de la persona que tenía a ser reconocido por la Biblia como el hombre que es el amigo de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe. Mis hermanos, esto es hermoso. Si se dan cuenta, las decisiones vitales de Abraham fue levantarse y reconstruir un futuro para su hijo. Así que lo voy a decir de esta manera: el matrimonio entre un hombre llamado Isaac y una mujer llamada Rebeca trajo como fruto 2 varones, siendo el primer fruto de la reproducción de la descendencia de Abraham. Que sabemos que después hubo una guerra en el vientre de Rebeca y se hizo el primer ultrasonido espiritual, ¿verdad? Y en el ultrasonido espiritual Dios le dijo: es que hay una guerra en tus vientres, y el más grande servirá al más pequeño. Y esto no fue de manera personal, ¿verdad? Porque incluso Jacob se inclinó a Esaú, pero sí fue generacional. Vamos a llegar a este punto de reflexión. Con todo esto podemos destacar que Abraham se levantó. ¿Por qué? Porque no permitió que la excusa le fuera por destino. Después sus generaciones encontraron muchas excusas, pero Abraham no encontró excusa para seguir en el plan de Dios. Tampoco aceptó los pretextos como parte de su vida. Wow, esto es lo más grande que podemos tener todos los seres humanos en este momento. Una lista de pretextos de por qué no hacemos las cosas, no las seguimos o no las pudimos lograr. No una responsabilidad de hacer. Ni buscó justificaciones
u otras salidas para no seguir adelante. No le fue grato en su cabeza, en su pensamiento. Él siguió adelante. Fue sólido en su fe y no reclamó a Dios. Qué grandeza de la de Abraham, de no hacer un solo reclamo a Dios en relación a las cosas. Caminó ¿hacia dónde? Hacia las promesas que Dios había dado, no sus propias deducciones, no sus propios caminos, no sus propias conclusiones, sino en el plan que Dios trazó. Abraham dijo, este es el plano, este es el camino, esto es lo que yo voy a seguir. No dijo, déjame pensar cómo será mejor. Se apegó entonces al plan o a los planes de Dios. No vale a decir más, ¿verdad? Claramente entendemos que la excusa, los pretextos, la inconsistencia, las justificaciones y no entender el plan de Dios nos lleva a que tengamos una vida estancada. Y no nos permite tomar decisiones reales en el plano divino. Esto, como cristianos, lo debemos de poner a un lado. Que tu vida no sea una excusa. Que cuando no puedas cumplir algo no tengas pretextos. Que tu vida no sea inconsistente con Dios. Que no tengas justificaciones. Y mucho menos entender la justicia y el plan de Dios. Yo creo que con esto sería suficiente para este momento para tener una reflexión completa de qué tanto nosotros en nuestra vida real y total seguimos el plan de Dios, la instrucción de Dios, las recomendaciones de Dios, qué tanto las hacemos. Y se levantó. También esto significa que debemos de despertar la conciencia. Debemos despertar la conciencia. Ese va a ser nuestro punto 2. Y se levantó, despertó la conciencia. Muchas veces después de muchos triunfos, de muchos fracasos, nos quedamos en la repetición. Es tanto como que no puedo terminar el libro porque siempre estoy leyendo el mismo capítulo. La conciencia se quedó dormida. Sabemos la misma historia. Tuve unas clientes hace unos días en la cual él todavía sigue anhelando a la novia cuando tienen 33 años de matrimonio, 4 hijos. No cambió de capítulo y no puede leer el capítulo que tiene ahora en su vida. No le es posible ver que tiene una esposa que ha sacrificado también su vida por él por 33 años. No ha podido ver el fruto del matrimonio, 4 hijos. ¿Por qué? Porque no ha podido darse cuenta de que la vida que dejó no es su presente, sino es su pasado y mucho menos representará su futuro. Es decir, en otras palabras, la conciencia de esta persona quedó dormida, quedó bloqueada, quedó fuera de servicio, voy a decirlo de esa manera. Ya no funciona, ya no trabaja. Un control sin pilas. ¿Para qué sirve? Mis hermanos, nos guste o no, la ley de la vida es que muchas de las cosas van a cambiar, nos demos cuenta o no de ellas. Van a cambiar, te guste o no te guste, quieras o no quieras, aun cuando tu opinión sea de que te puedes poner botox, hacerte cirugía plásticas y obviamente ir al gimnasio, aplicarte uno que otros estimuladores musculares, aún así tu vida va a cambiar. Aunque te hagas millonario, tu vida va a cambiar. Y tu cuerpo va a envejecer. Y tu mente va a ir dejando de tener claridad. Así que es súper importante que mientras tenga nuestra mente claridad, podamos entender la guía de Dios.
Espiritualmente el apóstol Pablo nos invita a dar ese cambio y despertándonos, dejando que las obras de la oscuridad, que es el pecado y la maldad, para encontrarnos en las obras de la luz, especialmente guardando su palabra. Ve Romanos 13, versículo 11 al 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Que es ya hora de qué? De levantarnos del sueño. Pongan el despertador, mis hermanos, ahorita. Ya es hora de despertarse del sueño. Estamos en una vida cristiana ante un mundo opaco, un mundo oscuro que necesita que haya luz, que necesita que haya sal de la tierra y que necesita que sea iluminado por la palabra. Requerimos de tener un mundo mejor, pero es necesario poner que el despertador y prender las linternas espirituales para que los demás puedan verlo. Así que póngale el despertador espiritual. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué dice? Las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Mis hermanos, en nuestra rutina diaria debemos de despertar lo espiritual, la esperanza, la fe, la obediencia, la hermosura de la santidad de Cristo, sus caminos, sus pasos, sus recomendaciones, todo para que se conforme nuestra voluntad. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Nuestras vidas, nuestras experiencias, sin conciencia del Evangelio, aplican la anestesia a nuestra conciencia espiritual para que se quede totalmente dormida. Y espéreme, porque si le aplicamos anestesia de más, puede quedar totalmente muerta. Pero gracias a Dios que nos deja el Espíritu Santo para que nosotros podamos despertar. Hablemos de algunas actividades que nos pueden llevar a dormir nuestra conciencia. No son todas, ¿de acuerdo? Y no voy a hablar de las más comunes, como es la internet y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Voy a hablar de las generales en las que podemos involucrarnos y de repente estar entre los espinos y no crecer porque estamos demasiado fatigados con la vida diaria. Estemos ajenos del Evangelio, ajenos de la conciliación con Dios, de la comunicación con Dios y de la oración con Dios. Uno de ellos es la actividad laboral excesiva. Nosotros hemos de recordar que Jesús oró para seleccionar a cada uno de sus discípulos principales. Mateo era un recaudador de impuestos, considerado enemigo de Israel. Él vivía en el mundo satisfaciendo sus necesidades, ganando mucho dinero, explotando a los demás. Pero ¿qué pasó en la vida de Mateo? Leámoslo en Mateo 9, versículo 9 al 11. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué tiene que hacer usted cuando Jesús le habla? Cuando Jesús le llama, levántese y sígalo. Ahora quedémonos hasta aquí. Levántelo y sígalo. Después vamos a agregar algo más. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? A este momento yo creo que a Mateo ya no le importaban las críticas que estuvieran haciendo toda la gente de la ley o los cuidadores de la ley. Mateo había escuchado el llamado de Cristo y ¿qué dice? Y se levantó.
No se quedó inactivo, no dijo, oh, espérame, Señor, por ahí voy a ir al rato, te busco, déjame tu dirección, déjame tu teléfono y yo te doy una llamadita, o te pego una llamadita más tarde, o quizás te marque una cita en la agenda para poderte ver. No, ¿verdad? Mateo, ¿qué dice? Y se levantó y le siguió. Fíjense, ¿podemos entender lo que estaba pasando en la casa de Mateo? Había un despertar espiritual. Mateo había sido despertado, había sido llamado, ni más ni menos, por Jesucristo. Pero, sin embargo, podemos ver el contraste de los religiosos. Y los religiosos no estaban viendo el beneficio que se estaba dando en la casa de Mateo. De hecho, no tenían ni siquiera la posibilidad de ver a Cristo, de ver al Mesías esperado, ni tenían la oportunidad de reconocerlo. Y ellos, en lugar de ir a la luz, ¿qué hicieron? Fueron a la oscuridad. Siguieron en su trabajo diciendo, trabaja, come y vive con pecadores, publicanos y pecadores. Su conciencia espiritual estaba totalmente dormida. Mateo, yo creo que para este momento ni siquiera pensaba en quién era Dios, qué era lo que iba a pasar en su vida, pero al llamado, aún estando en su trabajo, ¿qué hizo? Despertó. Nosotros en nuestro trabajo debemos de despertar todos los días nuestra conciencia para seguir a Cristo, para anunciar a Cristo, para mostrar a Cristo y para enseñar a Cristo. Si nuestro trabajo se convierte en rutina, nuestra conciencia se va a dormir. Si nuestro trabajo se mantiene únicamente en las bases de lo que los demás dicen y tú no incluyes, gracias a Dios, gracias por el cambio, gracias porque el Señor está haciendo las cosas en nuestra vida, mis hermanos, nuestra conciencia se va a dormir. Pero estamos siendo llamados a que a levantarnos, a que suene la chicharra espiritual y nos diga, levántate, tienes que ir ¿a qué? A seguir al Maestro. Siguiente punto, el alejarnos del consejo de Dios. Esto es lo más común. Por el amor, por la desesperación, por las cosas que sean, a veces por justificación, dijimos lo que no hizo Abraham, nos alejamos del consejo de Dios, porque tenemos que hacer participar a gente que está alejada del consejo de Dios. Ve lo que dice Proverbios 6, 20 al 22, y es el consejo que hace Salomón a su hijo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Fíjense, hasta en el sueño. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Cuándo? Cuando despiertes. No quiere decir que vamos a tener una vida perfecta, sin errores, ni nada de esto. Lo que quiere decir que la palabra de Dios nos puede alejar de cometer errores conscientes y tolerar errores conscientes de otras personas. Debemos de mantenernos en la instrucción de Dios, en justicia, en amor. El vivir en los errores, mis hermanos, sigue construyendo futuro con ellos. Nos va a llevar a sentimientos bajos, a malas reacciones, a hacer cosas en contra de nuestros semejantes, a practicar el pecado, las maldades y lo que decíamos, la terquedad. No, mis hermanos, estas no son zonas de tolerancia. Tenemos que cuadrarnos como lo hacen los soldados, taconear y ponernos firmes ante la enseñanza de Dios. Para muchos de nosotros no existe la corrección. Para muchos de nosotros justificamos que Dios es amor y eso es lo que va a pasar. Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice que Él va a causar corrección. Y lo puede hacer en esta vida o lo puede hacer en la eternidad. La corrección va a ser parte de la vida del creyente, incluyendo también
las pruebas. Así que, mis hermanos, cada vez que nos alejamos de la ley de Dios, nos alejamos de alabar al Señor, y le estoy diciendo alabar en nuestro comportamiento, lo único es que nos acercamos más al error. Hay ocasiones que algunas personas vienen y me dicen, es que mi hijo o mi hija quieren hacer esto, irse de borrachos, agarrar un carro, irse a tomar y regresar tomados. Y dicen que lo van a hacer. ¿Y por qué tú no le puedes decir que no? Porque desde chiquito le acostumbraste a no decir que no. Así que no tiene esa limitación, no tiene esa palabra. No le enseñaste a decir que no. Así que cuando le dices las verdades de Dios, ¿qué dice? No, no es mi verdad, es la verdad tuya. Ya estás viejo para eso. Abraham estaba viejo para Lot, ¿verdad? Por eso se fue cerca de Sodoma y Gomorra. Y después Lot era viejo para sus yernos. Le dijeron, tú eres anticuado, viejo. Vete, son ideas tuyas. Y ahí quedaron achicharrados, ¿verdad? No, la verdad de Dios tenemos que cuidarla con todo lo que tengamos en nuestro corazón. La falta de verdad, mis hermanos. Juan 1, versículo 47 a 48 dice: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo era Natanael? Un hombre sin engaño. Un hombre y una mujer sin engaño muestran a Dios. No hay nada de eso de déjame hacer verdades a medias, verdades ocultas y practicar la mentira. Eso no queda en un cristiano. Así que es muy importante decir que nuestra conciencia se duerme cuando empezamos a practicar la mentira. Cuando nuestros labios practican la mentira, cuando nuestro corazón practica la mentira. Porque no estamos practicando la rectitud y somos partícipes del engaño. Déjeme decirle que la conclusión está sencilla. Entonces, la mentira ciega la conciencia y no permite ver las armas espirituales de la verdad. Y obviamente esto va a dormir la conciencia. Así que es muy importante siempre practicar la verdad y tener un testimonio recto y real. ¿Qué dice Juan 8, versículo 31 al 32? Que todos ya lo conocemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Así que la verdad está conectada a la conciencia divina. La verdad está conectada a la alerta espiritual. La verdad está conectada a que estemos despiertos con la luz de Dios en este mundo. No dejes que la mentira haga que tu corazón se apague y no tenga la verdad. Enfermedad. Una de las experiencias que más pueden llevarnos fuera del camino de Dios es enfrentar enfermedades. Me acuerdo de una persona que tenía migraña y tenía migraña todos los días. Iba a consulta conmigo y parecía que la migraña no se resolvía de ninguna manera. Obviamente eso le perturbaba mucho, tenía que estar en cuartos oscuros, no podía ir a trabajar. Un día tomó la decisión y dijo que en el nombre de Dios yo me voy a trabajar, porque es mejor trabajar que estar dormida, porque allá ni gano dinero, ni soy provechosa, ni tampoco hago el trabajo de Dios. Y se levantó y aún con la migraña trabajó. Mis hermanos, hay muchas enfermedades que nos pueden poner en un momento en la oscuridad de la conciencia, nos pueden adormir nuestra esperanza y sin embargo no vamos a encontrar la sanación inmediata, porque la sanación va a ser cuando Dios dé la salida, no cuando nosotros queramos.
Y el consejo que nos está diciendo la palabra de Dios es, como estemos, les dije, nuestro cuerpo va a cambiar, tenemos que seguir participando de la verdad de Dios. Y saben que hay una hermosa participación que si usted llega a tener la sanación, obviamente va a seguir la siguiente parte que le decía con Mateo. Vamos a verlo en Lucas 4, versículo 38-39. Estamos hablando de la suegra de Pedro, diciendo obviamente que Pedro estaba casado. Por lógica, Pedro tenía que tener familia. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y ahora sí que dice, y levantándose, ella al instante, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue de party, se fue a dormir, se fue a hacer otra cosa. Dice, les servía. Entonces, cuando Dios te llame, levántate, búscale y sírvele. Debemos de continuar nuestra carrera para construir nuestra vida espiritual, para tenerla en el servicio de Dios y para tener la oportunidad. No importa si estemos sanados completamente o medio sanados, vamos a decirlo, o estemos sintiendo que vamos a medio morir, tenemos que seguir cumpliendo con la palabra de Dios. Ustedes, igual que yo, conocemos que hay muchas personas que van a las campañas de sanación, de milagros, de profecía, etcétera, ¿no? Y muchas de ellas han salido sanadas. La pregunta es, ¿responden a estos dos patrones? No. Regularmente todas las personas reciben el regalo de la sanación y se retiran. Ni vienen al llamado de Dios, ni le sirven. Vuelvo a repetir, la suegra de Pedro, al igual que vimos en Mateo, despertó su conciencia espiritual. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y les servían a Cristo. ¿Qué tanto les sirvió a Cristo Mateo? Que tenemos un libro completo, que es el libro del Evangelio según Mateo, que nos explica desde la visión judaica cómo Jesucristo trabajó para poder ser o ser llamado el Mesías prometido. Te vuelvo a repetir, no me voy a meter en otras cosas que duermen la conciencia, como el uso excesivo de la televisión, el celular, el radio, los programas televisivos, las telenovelas, la sociomedia, la pereza, el desánimo y otras cosas más. Solamente decirte que vivir al llamado de Dios, levántate, vive tu vida con claridad y no con calamidad. Te lo repito, levántate, vive tu vida con claridad y no con calamidad. El consejo está sencillo entonces, ¿verdad, mis hermanos? Cada vez que te alejes de la instrucción de Dios, ¿qué tienes que hacer? Regresa a zona segura. Regresa a zona segura. Regresa al consejo que Dios te da. Muchos dicen, regresa a las sendas antiguas. Vamos con el último punto, la esperanza de ser levantados en la resurrección. Un día vamos a escuchar la voz de Dios, si nos vamos de este mundo, vamos a escuchar la trompeta y va a decir, levántense. Y dice que los muertos en Cristo irán primero y después los que estén vivos. Así que la resurrección es un hecho probado durante la Biblia, mis hermanos. No es un hecho aislado, no es hecho que existió. Vamos a verlo primero con la niña que resucitó Jesús. Esto está en Mateo 9:25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña. ¿Y qué dice? ¿Y ella qué? Se levantó. Resucitó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Creo que la historia más impactante que tenemos es de un muerto de 4 días, amigo de Jesús, que Jesús dijo, no se preocupen, solamente está enfermo, va a sanar, que se llamó Lázaro. Veamos la forma en que ejecuta
y colabora Jesús en la resurrección. Juan 11, versículos 42 y 44. Yo sabría que siempre me oyes. Esta es la oración de Jesús, ¿ok? Está hablándole al Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, el propósito de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro es confirmar que Dios envió ¿a quién? A Jesús. O sea, el Padre envió al Hijo. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Mis hermanos, la Biblia está plagada de pruebas de la resurrección. Eliseo, Elías, Jesús, Pablo y Pedro participaron en hechos que podemos confirmar a través de la Biblia de que fueron gente resucitada. Esto, mis hermanos, nos da una gran garantía. Usted y yo vamos a ser levantados aun cuando estemos muertos. Porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Luis? ¿Lo crees, hermano? Pero algunos sectores niegan la resurrección y la mayoría del tiempo te dicen: hey, ¿cómo puedes probar esto con el Antiguo Testamento? Bueno, hay una gran cantidad de versículos, desde incluso los huesos secos de Ezequiel, y vamos a leer una pequeña porción en Isaías 26, 19 que confirma que esto es correcto. ¿Tus muertos vivirán? ¿Qué? Sí, en Isaías, mis hermanos. En Isaías dice, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantar, moradores del polvo. ¿A quién está hablando? A los moradores del polvo, es decir, a los muertos. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y esto lo vamos a confirmar después en Apocalipsis, que la muerte entregará a todos los muertos. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? No podemos revisar el tema en su totalidad porque obviamente es muy largo. Quizás en alguna ocasión lo vamos a hacer con más detalle para profundizar. Pero déjenme darle algunos puntos generales en los cuales a través del Evangelio debemos de creer que usted y yo vamos a ser levantados. ¿Usted lo cree? ¿Que usted y yo vamos a ser levantados? Bueno, vamos a ver uno de los primeros puntos. Debemos creer que todos seremos levantados. Claro que la Biblia nos dice que unos para gloria y otros para vergüenza, especialmente si usted lo revisa en Daniel 12, versículo 2. 2. La Biblia instruye de la primera resurrección, que puede ser solo para los santos y justos, en los que se vamos a considerarnos usted y yo. Y le digo una cosa que es importante: estaremos con Cristo. Muchos aceptan que este va a ser en el periodo del milenio, y esto lo tenemos en Apocalipsis 20, versículo 5. 3. La resurrección de los desobedientes o considerados como malvados o tercos, conforme a la Biblia, irán directamente ¿a dónde? Al trono blanco. Y usted puede revisar esto en Apocalipsis 20, capítulo 4, 6, donde se ven las multitudes, los pequeños a los grandes, y Dios está tomando el juicio completo. Y dice la palabra de Dios que todos aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida, entonces fueron enviados al trono blanco, es decir, al juicio final, en donde llevarán una vida, desafortunadamente, en el fuego eterno. Separados completamente y sin ninguna otra oportunidad de poder estar con Dios. 4. Se dará la muerte segunda de los desobedientes, y ahí es donde ellos experimentarán el castigo eterno. 5. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, y vea qué bonito, y usted y yo, como moradores justos y creyentes, estaremos en la eternidad con Dios. Hace muchos años, en los primeros años de la iglesia cristiana, de hecho, cuando todavía
estamos hablando incluso del primer siglo, los primeros 100 años, los cristianos morían por cientos y por miles y siempre se mantenían firmes en estas promesas, en que un día estarían en la eternidad con Cristo, conocerían a Dios, estarían cara a cara con los santos y tendrían una vida con Cristo. Esto les hacía dar un dicho que era muy popular. Cuando estaban ya en peligro, cuando ya estaban pasando la muerte, decía: espera solamente un segundo, que pronto vas a ver a Jesús. Todos estaban convencidos de que iban a ver a Jesús, pero no solamente eso, que un día serían levantados. No voy a discutir ahorita si es con este cuerpo o cosas por el estilo. Lo que quiero es nada más quedar conformes en la tercera aplicación: y se levantó, que nosotros vamos a ser levantados de los muertos. Todos sabemos, como se los he dicho, que estamos a un suspiro, a un último latido de nuestro corazón para ver a Dios. Entonces, dice la Biblia, seremos levantados por el poder de Dios y la promesa que Jesús hizo en nosotros para que pudiéramos estar viviendo con Él una eternidad. Mis hermanos, levántese a seguir el plan de Dios. Hermanos, despierten su conciencia y levántese a trabajar por Dios. Hermanos, tenga la justicia completa de Dios en usted, porque Dios le va a levantar y le va a resucitar. Aun cuando vea la muerte, un día estará viviendo una eternidad con Cristo. Gracias a Dios por todo lo que nos da. Vamos a orar.